Hola, bienvenida a este nuevo episodio de Mamá Networker. Soy Caro Mujica y estoy muy feliz porque este primer episodio de octubre es de doble celebración. En primero porque en este mes cumple años una de mis personas favoritas. Mi hijo adolescente está de manteles largos. Y lo segundo, por lo cual este episodio viene cargado de emoción, es porque vamos a hablar de el legado de las palabras, escribir en familia. Y cuando vayamos avanzando en el episodio se van a dar cuenta por qué elegí el título, pero para poder conversar referente a este poder que tienen las palabras y sobre todo el cómo se vuelve especial cuando se hace en familia, tengo a una invitada de lujo. Ella es Lili Álvarez. Ella es fundadora de Fobadi. Ahorita nos va a platicar de qué va Fobadi. Y en algún momento de mi vida, de mi historia como autora, fue mi mentora en un libro muy especial que de hecho hasta lo tengo acá atrás en forma de cojín para tenerlo siempre presente en mi sala. Y en el momento actual es la mentora precisamente de mi hijo adolescente en este mundo de las letras. Por eso es que es tan especial que Lili esté acompañándome en el primer episodio de octubre. Antes que nada, Lili, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que andas con agenda llena, pero en verdad es un placer para mí tenerte aquí. Gracias, Caro. Gracias por tomarme en cuenta y no solamente para tus proyectos literarios, sino para tu vida. Ay, gracias, gracias, Lili. Oye, Lili, tengo por aquí unas preguntas que de hecho las tuve que anotar porque si no, ya sabes que luego me emociono y me voy, como hilo de media. Y aparte sabemos que, como decía, traes agenda llena, traes muchas actividades por cumplir. Pero lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué te llevó a tomar la decisión de acompañar a otros en este camino de la escritura? ¿Por qué dijiste, me voy a convertir en esta mentora que necesitan? Pues realmente esto lo vengo haciendo desde niña. Me Ujú, gustaba salir de la casa, sentarme en la banqueta, ver a las personas pasar e inventarles sus historias. ujú, Entonces, de acuerdo a su cara, su lenguaje, a cómo caminan, a así van pensativas y ujú. les inventaba su historia y me gustaba mucho hacer eso, era como mi deporte favorito. Y ya después, pues empecé a escribir teatro. Ujú, Estuve 30 años produciendo, dirigiendo y escribiendo teatro, hasta que pues la pandemia llegó y dijo, váyanse todos a su casa, y entonces ok. regresé a sentarme a la banqueta, sentarme en la banqueta, pero ahora desde la ventana de internet. Entonces, eh, como escritora y la experiencia que he tenido tanto con editoriales como para terminar publicando un libro, pues ha sido un poco tanto compleja. Y entonces dije, ¿por qué no simplificarlo todo? Y pues apoyándome de la tecnología, de estrategias, de una metodología donde se pudiera lograr, fue Ujú, como empecé a hacer este acompañamiento. Creo que no es algo que uno decide, es algo que la vida, Dios, te pone en el camino y que simplemente aceptas el reto y lo empiezas a cumplir. Y bueno, pues aquí seguimos, sí. enterándome de historias muy interesantes, de tener a los escritores de primera mano, saber por qué escriben lo que escriben, dicen lo que dicen, y hasta cierto punto, pues abrir estos pequeños debates cuando la vida nos presenta dos senderos por donde se puede cruzar, es fascinante. A mí me encanta estar con las personas, acompañándolas y sobre todo, pues viendo diferentes perspectivas de su propia vida. Entonces es muy bueno. ¿Y cómo fue para ti ese descubrimiento de darte cuenta que la escritura no solamente transforma a quien lee, porque muchas veces te dicen, ¿no? Leer te transforma, pero cómo también transforma a quien escribe. ¿Cómo fue Sí, para pues ti esto viene descubrir desde eso? el teatro.
Ujú, Una vez le dije a mi papá, a mí me gustaría escribir libros, pero yo tenía en esa época 17 años. Y me dijo un papá, no, dedícate a otra cosa porque como ujú. escritora te vas a morir de hambre. Y le dije, bueno, es que en algún momento todos nos vamos a morir, algunos con la barriga llena y otros con el corazón contento. Así Y es. entonces, pues pensando en esa premisa, dije, bueno, ok, si nadie lee, pues muchos ven. Y entonces empecé a escribir para teatro, pero yo ya iba con la mira, como te digo, la mejor es don, talento, virtud, Ujú, que en donde yo decía, es que tanto tiene que llevarse un aprendizaje el actor que aprende el texto y que lo representa, como el que lo está mirando. ujú, Entonces ya como que esa sinergia ya venía desde el teatro y cuando empecé a ver los resultados en los libros, una escritora que se llama Meji Cuellar me dijo, es que las letras son sanadoras. Y dije, sí, tienes toda la razón. Es una frase muy trillada, pero cuando la vives en carne propia es impresionante. Es al así grado es. de que muchas veces las personas dicen, no se dan cuenta cuando sanaron, cerraron ese ciclo, superaron ese duelo, que de pronto me dicen, oye, como que mi historia ya no tiene sentido, ya no la voy a escribir. También te das cuenta de cuando las personas empiezan a evadir el tema y le dan vueltas. Y hoy voy a escribir sobre un conejo, no, mejor voy a escribir sobre un perrito, ¿no? Y cómo están evadiendo temas que de alguna manera pues hay que soltar y liberarse. Es muy Así es. interesante. Así es. ¿Y cómo ha sido para ti ver esto, o el significado que hay en las diferentes etapas? Porque yo sé que tienes a adolescentes, ¿no? Como el caso de Josafat, pero tienes a mujeres que a lo mejor como yo somos mamás, somos emprendedoras, pero también tienes a abuelos, a gente que ya siente que como que, bueno, ya voy a compartir mis memorias, ¿no? ¿Cómo es esta sensación o cómo lo Sí. vives tú como su mentora? Es como si estuvieras viendo una película apta para diferentes edades. Y más o menos se ve. Este, también, pues de la misma manera, pues hay personas que tienen una intuición para desarrollar o narrar sus historias impresionantes y hay personas que más palabras más básicas. Entonces, sí, Ujú, como que sí hay niveles en ese sentido. También las etapas de la vida están muy marcadas. Por ejemplo, las personas de los años 50 ujú, cuentan cosas muy en común, las de los 80 cuentan cosas muy en común, los objetivos para dónde van ahora, pues también van muy relacionados, van muy de la mano y pues todo esto va de acuerdo también a la educación aprendida y adquirida que pues hemos tenido a lo largo de la vida. Yo lo ujú. único que sí te puedo decir es que entre más escribo con las personas, más amo al ser humano. Eso sí, pues es impresionante la cantidad y las cosas de la vida. Por ejemplo, una persona puede hablar de amor, otra persona habla del mismo amor, amor filial, y lo narran desde perspectivas distintas. Entonces, es como si fueran ampliando una gran mesa de buffet donde, híjole, la misma palabra te lleva a diferentes formas de ver los significados y eso es maravilloso. Sí. Oye, ¿y cómo ayudas a alguien en esta parte de enfrentar esos miedos? Porque digo, tú y yo lo sabemos, ¿no? Que cuando vas a publicar algo, te entran muchísimos temores porque te estás exponiendo, estás dejando tu corazón prácticamente en las manos de las personas y como bien dices, le puedes sacar la vuelta y decir, no, mejor escribo de esto que no tiene que ver conmigo, así si lo atacan, no me siento mal. ¿Cómo ayudas yo sé porque a mí me has ayudado, pero quiero que compartas cómo ayudas a esas personas que confían en ti para que lo enfrenten y lo dejen salir? Ujú. Bueno, es que durante el proceso de escritura, durante el acompañamiento, cada sesión no solamente es sentarnos y escribir el libro, cada sesión es un aprendizaje de cómo soltar historias que ya no me pertenecen. Al momento de que la empiezo a escribir, la empiezo a ver como muy lejana, como ya no es mía, ya esto ya no duele, ya no me lastima. Y lo transformamos a través de una metodología que llamo literatura comprometida, lo transformamos en un aprendizaje para el otro, en una muestra, en un ejemplo
de cómo, por ejemplo, yo viví la muerte de mi mamá o cómo viví el explicarle a mis hijos sobre, hablar con mis hijos sobre la muerte. Eso no solamente me va a servir a mí, escritora, de Ujú, desahogo, sino que va a ayudar a otras personas que lo lean a que se den una idea de que, por ujú. ejemplo, como es el caso del libro Mamá, raíces que trascienden a las que Trascienden. impulsan, Ujú. este, vamos a dejar ese legado, no solamente esa huella en el camino como persona de haber vivido esa historia, sino como un legado para otros, para que sepamos la importancia de hablar de esto, de este tipo de temas con nuestros hijos, de por qué ese ser querido ya se enfermó, ya no está, y cómo puedo yo abordar estos temas. Eso es lo que hace la literatura comprometida. Ayuda a la persona a ver su historia como una aportación a la humanidad. Así es. Y de esa manera es más fácil, ¿no? Atravesar el miedo, porque creo que no es como Exacto. que te lo quites de, ya lo dejé, sino que te da la Sí, fuerza para atravesarlo, ¿no? es como Y, cuando y enfrentas la hoja en blanco, ¿no? Que dicen las la personas, es que parálisis no del sé qué escritor, escribir. nada se Y viene a la entonces, mente. ¿cómo? Le digo, no te preocupes, a ver, te voy a ayudar. Y entonces en su hoja en blanco les pongo hola. Y le digo, Ujú. ya de aquí sigue tú, porque ya no está en blanco. Y entonces es increíble, ¿no? La mente humana, cómo transforma el discurso Así y, es, y te da esa confianza, que a final del sí. día, pues lo que se busca como meta en la escritura es la autorrealización de cada persona. Oye, y en el caso de los jóvenes, que pues a lo mejor apenas ellos sienten que no tengo como que mucha experiencia, no tengo mucho que compartir, y ya cuando tú los vas llevando de la mano, te empiezas a encontrar con sorpresas, ¿no? Con ellos. ¿Cómo es para ti esa experiencia hablando de personas que pues a lo mejor tienen pocos años de vida y ellos sienten que no tienen gran experiencia por compartir? Bueno, aquí en este caso, uno de los puntos que se desarrollan con los jóvenes es la investigación. Entonces, si quieres escribir de China, ahorita tenemos toda la información en la palma de la mano para que Así entonces se es. pongan a buscar y demás. Otro de los puntos que también se trabaja con ellos es el desarrollo de la creatividad, confianza y seguridad en ellos mismos. No se trata de qué tienes para contar o si te atoraste en una etapa de tu vida que ahora quieras desahogar. Ujú, Con los jóvenes es otro proceso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el valor del compromiso, el que terminen, que lleguen a sus metas. Entonces, más bien con ellos trabajo la parte a futuro, no la parte pasada, como pasa con los adultos, sino que trabajamos a futuro, con las miras y la visualización de que del arte sí se vive. Aquí no es cuestión de que eres escritor, te mueres de hambre, no, eres escritor y hay miles de formas de crear tu propio emprendimiento. Entonces, así es. por ese lado, ha resultado muy gratificante porque sí, cuando le dices a un joven, ahora te toca investigar, pues se van a la inteligencia artificial, ¿verdad? Y dicen, dicen, ya lo tengo solucionado, ya acabé mi libro y ahora sí revísamelo. Y Sí. cuando les digo, es que tu texto está perfecto, no hay nada que revisarle. Lo único que sí que te voy a pedir es que me digas en qué parte de tu texto creaste este, una metáfora. Y entonces me dicen, no, pues no, no sé. Ah, entonces va para atrás tu texto porque no es tuyo. Yo no estoy peleada con la evolución, al Ujú, contrario, las nuevas tecnologías son impresionantes y nos acercan muchísimo a lo que queremos llegar. Entonces, siempre se les dice a los jóvenes, no permitas que la inteligencia artificial supere tu inteligencia, porque al así final es, del día, el que va a ser el escritor eres tú, ella no. claro. Ella no, no, ella ahí se queda recopilando información, pero el creador, el diseñador de esta historia, es el joven y ha funcionado bastante bien. Sí, Se animan a seguir inventando. sí, sacarlos de esa zona cómoda que para ellos es ahorita la inteligencia artificial, ¿no? Porque como ya tienen acceso a ella todo el tiempo, se puede volver en su contra, como decías. Así Sí. es. Yo sé que me voy a regresar en el tiempo a los inicios de Fobadi, porque estamos hablando ahorita de jóvenes y yo sé que Fobadi
nació por ellos, ¿cierto? ¿Nos podrías Sí, contar un poco de esos orígenes de Fobadi? sí, claro, gracias. Pues mira, Fobadi es una empresa cultural que significa fomentando valores y desarrollo integral. Viví una situación que les cuento rápidamente. En una temporada estaba yo dando clases, dábamos clases de teatro, de kickboxing, de educación artística, de danza, de ballet, de música, era un centro de formación artística y todos iban con la misma mira. Eh, Cree en tus fortalezas, reconoce tus talentos, seguridad, confianza y alcanza tus metas. Siempre he trabajado esa línea porque pienso que es el complemento ideal para todo ser humano, sea grande, sea Mm, niño, sea adulto. Cuando, cuando estábamos en una clase, llegaron unos malandrines, se metieron y con pistola en mano, pues nos robaron, se mm, llevan todas nuestras cosas. Y yo recuerdo que pues, al proteger a los niños mm, y que nos espantara, bueno, tratar lo menos que se espantaran, los metimos abajo de un escenario que teníamos dentro de la escuela. Y mm. entonces se acercaban los malandrines ahí a intimidarnos. Y le decía yo, si hubieras estudiado conmigo, hubieras aprendido que no debes de tomar lo que no es tuyo. Entonces, pues ya se terminaron de hacer su labor y se fueron. Pero recuerdo muchas anécdotas después del miedo y de todo lo que pasamos Claro, ahí en esa ocasión. Y yo decía, es que qué necesario es poderle decir a la gente, ocupa tus esfuerzos, valórate, ve qué es lo que tienes y trabaja con eso, ¿no? Para que, bueno, al final de cuentas, pues no desees los bienes ajenos, ¿verdad? O no se te haga claro. fácil ir a buscar como la manera de ganar dinero fácil. Y entonces de ahí me seguí, ya no me veo haciendo otra cosa, más que apoyando y aportando al fortalecimiento de las personas que pues de alguna manera llegan a estar conmigo en alguna de mis actividades. Así es, así es. Yo sé que Fobadi es tu legado, es lo que has estado construyendo y donde pones el corazón y la pasión. Y hablando en esta etapa de Fobadi que yo ya sé que son muchísimos libros, ¿no? Como ahorita acabamos de participar en septiembre en el foro y con Letras Migrantes y que vemos toda esa riqueza, bien decías tú, diferentes experiencias, diferentes formas de ver la vida, y eso creo que es lo que hace rico todo este proyecto. Pero hablando precisamente del legado, ¿cómo puede un libro convertirse en un legado ya no solamente para la persona que lo escribe, que es la que lo va a dejar, sino para la familia, ¿no? ¿Cómo puede impactar a una familia esta parte de los libros en la construcción de un legado? En una ocasión eh, entró una señora de 85, 86 años. Y entonces cuando empezamos a escribir, eran 6 escritoras. Y entonces 5 escribieron de su infancia trágica y las dolencias y las carencias y demás. Mm, Y esta señora empezó a escribir y dijo, mi infancia es maravillosa, fue maravillosa, así empezó a escribir su texto. Y cuando terminamos la abordé y le dije, me llama la atención de que no nos hayas contado nada de trágico, ¿no? O duro, mm, difícil. Y me dijo, es que llegas a una edad en donde tú eliges lo que quieres guardar en tu memoria. Y a mí me pareció un consejo que llevo tatuado en el corazón. Y me dijo que quería ella escribir su historia porque sabía que ya venían los mis nietos y que a lo mejor ya no la iban a conocer. La señora pues ya está con Diosito sí. y su texto está en una de las antologías y los nietos tienen la fortuna de conocer la historia de su bisabuela en sus Ujú, propias palabras y con lo que ella se quedó en su mente y con lo que se fue. Eso se me hace maravilloso. Rosa María Ortega, un besote hasta el cielo sí. porque es la persona que me hizo creer más en que la familia estaba 100% involucrada dentro de los libros de las personas. A lo mejor nos pasa como los escritores famosos, ¿no? Que ya cuando te trasciendes es Sí. cuando dicen, ay, mira qué bonito escribió.
pero es una muy buena Puede pasar, oportunidad. claro. Es como si fuera la cápsula del tiempo, un libro. Ujú. Entonces lo tomas y dices, híjole, ¿y dónde estaba yo cuando mi hermana, mi tía, mi abuela estuvo viviendo esto, no? Así es. Sí. Y qué maravilloso, ¿no? Porque como dices tú, está contada su historia por ella misma. O sea, no es como que alguien más le dice, fíjate que tu bisabuela esto, sino lee, aquí está lo que tu bisabuela quería que supieras de ella. Eh, A lo mejor yo le doy mucho valor porque mi mamá falleció cuando yo tenía 16 y Mm, cuando reaccionas en la vida que ya no la tienes, pues sales a buscar respuestas y resulta que nadie claro. las tiene. Entonces, escriban su libro para que Sí. sus hijos no busquen respuestas por otros lados. De hecho, a eso iba esta pregunta, porque el podcast se llama Mamá Networker. A la audiencia a quien yo le hablo es a las mamás. Digo, pues sabes que soy mamá a tiempo completo prácticamente de 4 hijos. Y yo sé esta parte del poder que tiene que nosotros le hablemos a nuestros hijos, lo que queremos que ellos aprendan y que ellos sepan de nosotros, no dicho por alguien más, sino por nosotras mismas. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas mamás que tal vez digan, es que yo siento que tengo algo que compartir, pero están frenándose por diferentes razones? ¿Qué les podrías decir para que den ese primer paso y se atrevan? No le tengan miedo a evolucionar, que no le tengan miedo a trascender, que, que los hijos necesitamos mucho, mucho saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, entonces sus procesos naturales es que se mantienen muchas horas callados. Entonces, enseñarles que a ocupar sus tiempos de silencio y qué mejor haciéndolo que poniéndoles el ejemplo, porque los hijos van aprendiendo de lo que nosotros vamos haciendo y qué mejor prueba que tú eres escritora y que tu hijo también adquirió esa habilidad de la comunicación y que ahora también quiere formar parte de lo que tú le estás enseñando y le estás dejando como legado. Eso es maravilloso porque también aprovecha y se valoran entre sí sus propios talentos. Así es. Y nos da más temas de conversación, como bien decías tú, ¿no? Luego en la adolescencia entran a esta etapa como que más hacia adentro y menos dejan salir sus ideas, pero cuando hay temas en común es más fácil como Sí, atravesar esa barrera. sí. No, y Sí. además, algo bien importante es que los hijos nos vean también como personas, como personas que también tenemos una historia, que Mm, no solamente es mi mamá y ahí, ¿no? La que mm, soluciona, no, que también vean su parte humana, su parte femenina, que es muy, muy importante porque esto nos hace valorar más a quien está guiándonos por la vida. así es. Lili, pues te agradezco de verdad de todo corazón. Yo sé que el tiempo de compartir es breve, pero también sé la agenda que traes, pero me gustaría que por último les compartieras a quien nos escuchen o nos vean en dónde pueden seguir más de Fobadi o acercarse a ti si quieren dar ese primer paso y aventarse al mundo de la escritura. Bueno, gracias. En redes sociales como Fobadi nos encuentran si nos googlean, hasta la inteligencia artificial ya pone quiénes somos. Y Sí. en Facebook, que es en donde estoy más tiempo conectada, en la incubadora literaria Fobadi, ahí es Mm, en donde pueden conocer los libros que hemos publicado, las historias que vamos contando, de qué tratan los libros y que pues sobre todo que como tú dices, este primer paso sea con un acompañamiento cálido y humano como el que damos desde la trinchera. así es. Sí, porque Lili está hablando ahorita como mentora, pero quiero que sepan que ella también tiene sus propios libros publicados, que esos en dónde se pueden encontrar, Lili. Pues mis libros eh, los encontramos en Amazon, ponemos Amazon Ujú, Fobadi y ahí aparecen todos mis libros. Y bueno, pues una parte bonita es que estos libros forman parte de la Enciclopedia de la Literatura en México y lo cual pues es mucho orgullo. claro, Y sobre todo pues un ejemplo de hasta dónde podemos llegar con lo que nos proponemos y con lo que amamos hacer. así es.
súper importante, lo que amamos hacer, ¿no? Cuando haces las cosas por amor, como bien decías, te llegan múltiples oportunidades, se abren muchas puertas, yo creo que mucho más de lo que uno puede llegar a imaginarse. Así es. Pues gracias Lili por aceptar la invitación, gracias por compartir estos minutos con nosotros y gracias también a quienes nos acompañaron en el episodio. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana. Les envío un fuerte abrazo y ya saben, si quieren dejar un legado que sea de amor y luz para su familia y para otros, la escritura, créanmelo, es una vía ideal para hacerlo, porque aparte nos ayuda a sanar y nos ayuda a poder soltar, como bien decía Lili, aquello que ya no nos pertenece y que muchas veces nos impide avanzar el camino que queremos seguir. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Hasta luego.